la primera vez que alguien viajó en tren llegó a esta ciudad, la cuna de la revolución industrial y del voto femenino. Ahora es una de las ciudades con más movimiento del Reino Unido. Hoy, en Aragoneses por el Mundo, conocemos Manchester. Me gustaría enseñaros esto, que son los refugios de la Segunda Guerra Mundial. Aquí cabían 3.800 personas. Una ciudad marcada por las fábricas y con un pasado sorprendente. La ciudad se llamaba Cotonópolis porque se basaba en la industria del algodón. Estamos aquí en el Museo de Ciencia e Industria. Vamos a tener la suerte de que vamos a poder ver estas máquinas tan antiguas en funcionamiento. Es una ruidera impresionante. Manchester suena a música. Muchos grupos conocidos empezaron aquí sus partituras. Por ejemplo, los Bee Gees, Oasis o The Smiths. El rock alternativo de Reino Unido procede de Manchester. Luego, sobre todo, pues dentro de los bares hay muchas bandas nuevas tocando. En el Reino Unido se inventó el fútbol. Un buen embajador de ello es el estadio de Old Trafford, el teatro de los sueños del Manchester United. Aquí tenemos una leyenda, una auténtica leyenda del club, que es Sir Alex Ferguson, que es el entrenador más longevo en la historia del fútbol. Tuvo 26 años entrenando al Manchester United. Se acerca la hora del té y nosotros ponemos en marcha la maquinaria para fabricar una visita excepcional de la mano de 4 aragoneses, aquí, en la ciudad de Manchester.